Hoy todo el mundo está hablando del nuevo trabajo de Rosalía. Y no es para menos, la catalana más internacional lo ha vuelto a hacer y ha dejado a todo el mundo con la boca abierta. Hoy en el canal vamos a analizar paso a paso qué pasa vocalmente con esta Rosalía. Ya lo sabes, si quieres más técnicas y reacciones como la que vas a ver, no te olvides de suscribirte al canal, que es completamente gratuito, y regalarme ese like, que ese pequeño gesto que haces tú es enorme para mí. Bueno, chicos, ya lo saben, poquito a poquito vamos a ir desmenuzando qué es lo que encontramos. No me han hecho spoiler, no he dejado que me hicieran spoiler, va a ser la primera vez que lo voy a escuchar con todos vosotros, así que probablemente no me entere de misa a la mitad, porque Rosalía es una caja de sorpresas que no sabes para dónde te va a salir, así que vamos a ver poquito a poquito qué sensaciones nos llegan de este trabajo que se llama Berheim. Vamos a verlo. ¿Tipo peli? Déjame ver qué tiene ahí. Es que hay que fijarse todo porque Rosalía... Vaya guapa está hecha, ¿no? Es como un cortometraje, o sea que no solamente nos va a ofrecer música, sino también nos va a ofrecer cine. Es una maravilla. Bueno, si te fijas, está como cansada o como harta de algo porque ella va caminando y va... Si te das cuenta, vuelves atrás, escuchas como cuando uno está cansado, que hace así, pues exactamente es lo que acaba de hacer antes de llegar aquí, abrir las cortinas, ¿no? ¡Uy! Pedazo de susto que me he pegado. ¿Pero qué has hecho, Rosalía? Por favor. Esta melodía la tengo presente porque muchísimos músicos en TikTok han sacado la melodía después de haber visto la partitura que colgó Rosalía en sus redes. Y bueno, esta melodía la conozco ya, por supuesto, pero no, nunca jamás me hubiera imaginado pues este escenario, ¿no? Mira. Tenemos aquí unas sandalias hechas de rosarios, chicos. Obviamente la portada como así como de monja ella, como un velo así blanco. Tiene algo que ver con la religión. Ya me lo contarán ustedes porque estoy muy perdida, chicos. Es que hay tanto que no sé si ver las imágenes o ver la música esto es una bomba. Mira. Madre mía, es como un ruido, ella completamente ausente, completamente ajena a todo lo que está pasando a su alrededor y muchísimo, muchísimo ruido. Esos instrumentos es pura música clásica, chicos. ¡Qué barbaridad! ¡Ah! Se está comiendo como un terrón de azúcar, me parece a mí. Hace como una especie de calma en el momento justo que ella va a comer esto, que obviamente se va a deshacer en su boca. Es como que llega la calma y paran los músicos de tocar, que es una orquesta de cuerdas espectacular. Espectacular. Madre mía, ¿pero qué es esto? ¿Pero qué ha hecho esta mujer? Todavía no empezó a cantar y ya les puedo decir que es una auténtica maravilla. Este coro, esto sí que no me lo hubiera imaginado. Me esperaba que en algún momento de la canción saliera esta melodía, pero no este nivel. No este nivel de cuerdas tan impresionantes y este coro allí detrás que parece que estuvieran cantando como en otro idioma. Me recuerda como a piezas como Carmina Burana o como, por ejemplo, otra persona que ha hecho algo así muy del estilo y que ha arriesgado muchísimo en este trabajo es Mónica Naranjo. Tiene un trabajo con estos tintes así operísticos de música clásica también. ¡Oh! Esto es para la gente que todavía piensa que Rosalía no canta. Chicos, no tenían la menor idea. Lo vengo diciendo en otros vídeos también. Rosalía tiene una gran voz. Otra cosa es que ella se haya dedicado a un tipo de música que a ti no te guste. No se puede negar que tiene una muy buena voz. En este caso está cantando como una auténtica soprano lírica en tonalidades bastante altas y con un nivel de interpretación que si tú te fijas, está cantando, a mí me pareciera que fuera alemán, está cantando en otro idioma, pero si te fijas las facciones, si te fijas, tiene un alto potencial de interpretación y de actuación. No es solamente una cantante, no la puedes encerrar en sí, es una cantante, no, es muchísimo más, Rosalía. Si te fijas, trabaja con un cierre cordal entre completo y abierto, porque por momentos escuchas también como mucho aire en la voz, en tonalidades altísimas. Es que tengo la piel de gallina de esta entrada. Es muy fuerte la entrada, chicos.
es una maravilla. Es como, si tú te fijas, ella está haciendo como su vida normal, ahora está haciendo la cama y escuchas todo ese ruido y esa furia detrás que no sé lo que significará porque no tengo la menor idea qué es lo que está pasando, pero yo lo siento así como un tormento detrás de ella, ¿no? Eso es lo que a mí me hace sentir sin saber absolutamente nada de lo que significa cada cosa. Evidentemente, como es la primera vez que lo veo, se me irán 20.000 detalles que ya han pasado. Ya me lo contarán ustedes, que seguramente ya estarán la gente hablando, psicólogos saliendo de lo que significa, porque evidentemente esto no es simplemente una canción, esto es una obra de arte, chicos. Madre mía, es una barbaridad, es que no sabes en qué situarte, a qué prestarle atención, porque son tantas cosas las que van pasando por segundos, que es que al final te lo pierdes. Toda esa gente siguiéndola detrás es como una persona que se siente sola a pesar de tener tanta gente rodeándola detrás, ¿no? Me da esa sensación, capaz que estoy totalmente equivocada, ¿no? Y vuelve a pasar. ¿Ahora qué está pasando aquí? Sé muy bien lo que soy, ternura pa'l café. Mira, si te fijas, está como... están como tomándole ahí, no sé si las constantes vitales de la música, como con un monitor que le está midiendo en el corazón. Sigue otra vez con toda esa furia, con todos los instrumentos que la están rodeando, como con mucho ruido. Está el cuadro del corazón, es como un corazón herido, ¿no? Como si fuera una ruptura o algo que ella se siente mal en su corazón. Ya me lo dirán ustedes, chicos, pero eso es que no sé ni por dónde pillarlo, porque es algo que yo jamás me hubiera imaginado y que, vuelvo a decir, están surgiendo muchos artistas de mainstream que están rescatando cosas que están completamente obsoletas para la juventud, ¿no? Y que de repente Rosalía ponga en mainstream música clásica, es un acierto, es una alegría, por lo menos para mí. Siento que estas personas que tienen ese altavoz tan potente y tan grande, que solamente con decir una palabra ya tienes miles de personas reunidas en la calle para verte, es una barbaridad. Que hagan esto es fantástico, porque ahora la juventud se preguntará, ¿pero qué es esto? ¿De dónde sale esto? Quiero escuchar cosas así, tal vez, no sé. Es una ventana que se abre, ¿no? Solo soy un terrón de azúcar. Como algo que se derrite, ¿no? Habla del café, la ternura para el café. Soy como un terrón de azúcar, es algo muy sutil, muy voluble, muy que se desarma, que se deshace, ¿no? Esa es la sensación que me da como su interior en ese momento, ¿no? Que me funde el calor, se desaparece. Cuando Oh, madre mía, y ahora está en un autobús. Las cosas solo se le pueden ocurrir a Rosalía. ¡Qué barbaridad, chicos! Estoy alucinando. La melodía es fantástica. Utiliza la voz aireada y utiliza tanto glissando para cantar. Me da la sensación de que fuera como un lamento. Inclusive les podría decir que me da la sensación como si fuera un fado. El fado también tiene estos lamentos, estas notas tan melancólicas, tan lloradas, tan aireadas y tan delicadas, ¿no? Es la delicadeza de la voz rodeada de ruido, ¿no? Rodeada de una música infernal, furiosa, quiero decir, en los instrumentos. vienes es cuando me voy. Aquí. Muy operístico, nota por nota vibradas, y esta es la sensación que me da del fado por momentos, ¿no? Otra vez el corazón, te das cuenta, están tomándole como las constantes vitales allí. Es algo con su corazón. Pero ya me lo cuentan ustedes, por favor, darme más detalles de todo lo que me he perdido, porque es que ya no sé dónde mirar. Esta chica me destroza el cerebro. ¿Es Björk? ¿Ya llegó? Es como una voz tan particular la de Björk, pero tan particular. Y fíjate el sonido, ¿no? El sonido tan característico que tiene, que es como si fuera como una voz duplicada, ¿no? En un pasillo, te das cuenta, es como que ella estuviera completamente ausente. ¡Ay, qué barbaridad! Y como que la música va como más lenta, ¿no? Y con una obra como con mucho reverb, mucho ruido allí. ¡Ah! ¡Ay! ¿Y ahora qué es? ¿Qué ha pasado? ¿Ha terminado toda esta música? ¿Abre la puerta de su piso y aparece como en otro lugar o qué? ¡Ay!
Aparece como una chica muy desvalida. Da como una imagen así con este lacito. Me recuerda un poquito a Blancanieves, un poquito como a Disney, ¿no? Pues sí, mis sospechas eran reales. Creo yo que se trata de este personaje de Disney, de Blancanieves. Y si te fijas, la voz es como que estuviera hablándole más que cantándole. Muy recitado y también muy aireado por momentos, ¿no? Es muy, muy, muy particular la voz. Mira. Mira, qué barbaridad, madre mía, es que no sé ni para dónde mirar. ¿Qué es esto? Es una fantasía total. Es el pájaro. Ay, por favor, explicarme. Björk sería el pájaro, le está cantando, pero no entiendo qué le está diciendo. ¿Qué es lo que significa? Por favor, alguien que me lo explique. Es una imagen muy inocente. Supongo que Blancanieves es la inocencia, es lo que pienso yo, ¿no? Porque es muy diferente a la otra imagen que representaba pues al principio, ¿no? Ay, Dios, es que es una auténtica locura. Las voces, los instrumentos que ya es para sacarse el sombrero, el coro. Es una película auténtica, es un pedazo de vídeo esto, chicos. Bueno, no puedo repetir lo que dice en inglés, pero supongo que lo entenderán, ¿no? Hasta que me ames. Es que me da cosa, me da escalofríos. Estos ruidos así como de violines, tipo película de terror o de suspenso. ¿Ves? Se despierta y pasa como de música clásica a más tirando a música electrónica. Es rarísimo. Mira. Oh. Y porque mira su corazón constantemente en esta joya que le han hecho. Son imágenes un poco como perturbadoras, ¿no? Por momentos. Es muy fuerte, chicos. Mira. Como que su corazón o su persona se deshace. La paloma. ¡Se convirtió en una paloma! ¿Por qué? Los pelos, ¿ustedes por qué no los ven? Me dejó muerta, me dejó traspuesta. Me deja sin entender lo que realmente está pasando. Es como que tengo una leve imaginación, pero no verlo antes, pues ¿cómo me voy a enterar? Voy a ver todos los vídeos para saber de qué se trata la canción. Lo que les puedo decir es que musicalmente es brillante. No hay nada en este mundo que objetarle al trabajo de Rosalía. Es una continua superación, una continua transformación. Es una persona que no se puede quedar en un género musical porque es una persona que vive cambios y que se adapta a sus propios cambios, a sus propios tiempos, que nadie le mide lo que tiene que hacer, lo que tiene que dejar de hacer. Es ella, es música pura y dura y es maravilloso que una persona pueda darse el permiso de experimentar y no situarse en algo. Y es un enorme acierto, a mí me pareció algo completamente inesperado y, oye, me ha encantado. Chapó, me saco el sombrero por mostrar más de todo lo que tiene Rosalía dentro, por salir y por mostrar al público. Y yo creo que ahora las personas que decían que Rosalía no tenía voz para cantar, pues ahí la llevan. ¿Tiene voz o no tiene voz? Creo que quedó más que demostrado que Rosalía podría ser y es una muy buena soprano. ¿Qué opinan ustedes? Regálame tu like, ya lo sabes, para poder llegar a muchísimas más personas y suscríbete al canal si te ha gustado esta Tecnireacción.